¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, La Hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bájenme un poquito esta luz. Está dando ciego aquí. ¿Cómo están todos? Bien, hoy comenzó el proceso de carnetización. Yo quiero poner unas imágenes, por favor. En esas imágenes está Táchira, Bolívar, Caracas, Barinas, Vargas, Anzoátegui, Zulia, Trujillo, Mérida. Miren, hoy otra vez hay cosas que hay que tomarlas bajo el punto de vista de lucha permanente que tiene nuestro pueblo. Se rebasaron las expectativas. Con las movilizaciones de la gente yéndose a carnetizar para un partido. Vamos acá, claro. Es el partido más grande en Venezuela y yo creo que en América Latina, por lo menos en cuanto a militancia. Pero, es más, de hecho, estaba pidiendo a ver si me podían dar la cifra, pues tienen que haber más o menos un estimado de cifra de cuántos han sido carnetizados, pero hoy la movilización fue, repito, rebasó las expectativas, la rebasó, ahí pueden ver. O sea, esto era como que si era un proceso de votación. Ahí tienen, como dije, Táchira, Bolívar, Carabobo, Barinas, Vargas, Anzoátegui, Zulia, Trujillo, Mérida. Y vamos a ser claros,
¿Qué es lo que está pasando allí? Si la oposición venezolana entiende estos mensajes, ya bájame un poquito ya. Si la oposición venezolana entiende este mensaje, sí, una cosa que es imposible que lo hagan porque ellos tienen un plan previsto, pero si incluso los países de este GAN de Lima, porque esto es un GAN de Lima, es un GAN mafioso de Lima, en donde están unos presidentes de unos gobiernos desacreditados. Pero si ellos entendieran realmente cuál es el proceso que se está viviendo en Venezuela y vieran esto como un mensaje, pues un mensaje, el pueblo enviando mensajes. Voy a ponerlo de esta manera, un pueblo que ha sido asediado, atacado, tratando de hacerlo arrodillar por hambre, en donde tenemos grupos empresariales involucrados en esto, involucrados conjuntamente con un plan del Departamento de Estado norteamericano. Porque quedemos claros que la mafia de ese clan de Lima, o ese GAN de Lima le llamo yo, esa mafia no obedece por motu propio. Ellos están obedeciendo de acuerdo a lo que se les ordena desde el norte. Pero vean ustedes, un pueblo que ha sido asediado, que lo han tratado de arrodillar por hambre, que tiene un ataque permanente al bolsillo. El presidente Nicolás Maduro tratando en cada momento de paliar, que es imposible hacerlo si no terminamos de eliminarlo de Dollar Today, pero tratando de paliar la situación. Para eso nosotros estamos aprobando leyes, pero tratando de paliar esa situación con grupos empresariales que desde siempre, y en esto yo quiero quedar claro, grupos empresariales que desde siempre se han sentado y que a dialogar y que a conversar y terminan apuñaleando al pueblo y apuñaleando a la revolución, por supuesto. Pero cuando decimos apuñalear al pueblo es que están apuñaleando a todo el mundo. Aquí eso de que es nada más que a los chavistas, eso es mentira. Eso es mentira. Pero vean ustedes, un pueblo que ha sido asediado. Y sin embargo, sucede lo que pasó hoy. Es un mensaje. Eso es un mensaje. Yo creo que esta es la oportunidad de oro. Creo que es la oportunidad de oro no solamente para ratificar el número de militantes que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, partido creado por el comandante Hugo Chávez, ya no como maquinaria electoral, que eso hay que entenderlo, sino como un partido de formación de cuadro, que tiene que convertirse en un partido de formación de cuadro, que tenemos que perfeccionarlo. Pero vean ustedes el mensaje tan tremendo que está dando nuestro pueblo. Pueblo que no se amilana ante el ataque no solamente al estómago y al bolsillo, sino ataque a la cabeza. Un pueblo al que se le amenaza, al que se le dice a cada rato que van a venir los yanquis, que van a desembarcar los marines, que nos van a atacar por Colombia. Y ese pueblo salió hoy masivamente a carnetizarse para un partido político. Ni siquiera es, por ejemplo, el sacar el carnet de la patria, que ya de por sí es masivo. Y vean ustedes por la cantidad de carnet de la patria que han sido ya sacados, ¿no? Sino para un partido político. Esto es una cuestión cultural, de resistencia de este pueblo, que sabemos y tenemos deudas con ellos pendientes. Nosotros también somos pueblo, nosotros también pasamos las mismas. Pero esto que pasó hoy, y repito, pásenme las imágenes a toda pantalla, esto que pasó hoy
colas inmensas de la gente en todas las plazas Bolívar, tal y como la convocó el presidente, en la sede de los partidos, en la sede de los partidos, en donde se estuvo carnetizando todo el día de esta mañana. Que esto nos obliga, si hoy no se terminaron de carnetizar, esto nos obliga a otra jornada. Porque repito, no solamente el hecho de que vamos a ratificar el número de militantes que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino es el deber de atender a nuestro pueblo. Porque no solamente estamos sacando un carnet ahí estamos entendiendo quiénes son a los que en un momento dado, incluso hasta por cruce con el carnet de la patria, nosotros debemos saber qué necesidades hay ahí planteadas. Pero hay un nivel de esperanza y de alegría que para la oposición venezolana y sobre todo para los gringos, ellos no logran entender. Hoy ha sido insulto tras insulto por parte de un grupo en las redes sociales. Uno de ellos llegó a poner, yo no sé dónde sale tanta mierda para irse a carnetizar. Eso los asusta. Y es así como nosotros tenemos que responderle al imperio, con movilizaciones. Esta movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela los asusta. ¿Qué van a decir ahora? Que esto no sucedió. Aquí nosotros no estábamos ratificándonos en el CNE, no. Tal y como tenía que haberse legalizado, primero justicia, voluntad popular. No, estábamos haciendo una jornada nada más que de carnetización. ¿Qué pasó con primero justicia? No pudo. Voluntad popular, no pudo. ¿El discurso de ellos en contra del país está funcionando? No. No le funciona. Sale Julio Borges a otra gira en el exterior, gastando dólares que él algún día tendrá que, por justicia, tendrá que declarar quién le pagó esa vaina, esa gira. Y no es nada, se lleva hasta a sus hijos, se lleva a su señora, a sus hijos, todos de vacaciones, pues. Pero de vacaciones, hablar mal del país. Hablar mal del país. Esto lo está viendo el pueblo, camarada. La reacción de hoy, repito, para la carnetización, nada más que para un partido político. Y la movilización es el alerta que deben tener los gringos y deben tener todos ellos que han venido amenazando con una gira, primero con una gira de Pence, vicepresidente de Estados Unidos, luego con Tillerson, secretario de Estado, y con todas las amenazas que nos han tirado estos lacayitos de los gobiernitos que tienen tiempo de agotarse. Hoy mismo se militarizó Río de Janeiro. ¿Por qué será? La gente empezó a salir a la calle en cambote, pues, a borbotones en Brasil. Militarizaron Río de Janeiro y el señor Temer ha ordenado la posibilidad de militarizar 7 ciudades más. Es la respuesta del pueblo en la calle. Macri, tal y como le pasó a todos los presidentes neoliberales que hay en Argentina, probablemente Macri no llegue al final de su periodo presidencial. ¿Por qué será? Respuesta popular. El señor Santos saliendo, quien era ministro de la Defensa, esto hay que entenderlo. Esas peleitas entre Santos y Uribe, mire, hermano, son caimanes del mismo caño, de la misma lagunita, del mismo pantano. Y ahí está saliendo por la puerta trasera. Yo tengo unos datos por ahí que ahora los voy a enumerar, unos datos bien importantes. Lima, Kuczynski, tiene quizás uno de los índices de niveles de popularidad más bajos, yo creo que de la misma calidad que tuvo el Indio Toledo. El mismísimo Lenín Moreno está poniendo sus barbas al remojo
porque hay algo que ellos no van a poder detener. Esto que pasó hoy aquí en Venezuela es reflejo para el exterior. Ellos no lo van a pasar por sus medios. Esto que nosotros estábamos viendo hoy, la movilización popular para la carnetización. Pero nosotros a través de las redes vamos a hacerlo viral. Hay que sacar todas estas imágenes de cómo un pueblo se movilizó en un día nada más que para carnetizarse con un partido político. Partido político que según ellos está derrotado. Partido político que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro y que según ellos está derrotado. Lo de hoy es un ejemplo. Fíjense que la gente en la calle, pues ya se está pegando. La gente en la calle te comienza a hacer así, ¿ves? Deja para acá. Aquí. 10 millones. Y es 10 millones. ¿Por qué esos 10 millones? Porque con esos 10 millones que nosotros le vamos a dar una bofetada al imperio norteamericano, al señor Donald Trump. El señor Donald Trump no es nada nuevo. ¿Qué representa? Lo que hay una desesperación terrible, un ego asesino. En Netflix, vean ustedes, que es un canal de películas del imperialismo, y te pasan películas en contra de Cuba, documentales en contra de Cuba y todo. Pasaron un documental que lo vi anteayer. ¿Quién es Roger Stone? Búsquelo en Pelispedia. Estoy haciéndole propaganda a Pelispedia. Búsquelo en Pelispedia y véalo. Se lo recomiendo. Pero véalo sentadito para que vea quién es ese ciudadano. Tipo racista, un tipo que es republicano desde, él mismo lo confiesa, desde los 12 años. La mamá le decía a Roger Stone, le decía, tu Dios, tu papá, tu mamá soy yo y tu Dios es Nixon. Ese señor fue quien ayudó en la campaña de Nixon, quien ayudó en la campaña de Reagan, quien ayudó en la campaña de Donald Trump. Eso es lo más bestia que usted puede ver. Tipo amoral. Yo quiero recordarles que la diferencia entre inmoral y amoral es que el inmoral sabe que está cometiendo una inmoralidad. Pero el amoral no lo entiende así. El amoral cree que todo está bien hecho. Que está cometiendo una inmoralidad y él no lo sabe. Bueno, este señor es amoral. Y conjuntamente con un grupo que trabajaba con Ronald Reagan, de cabilderos. Cabilderos son los lobistas, de los que nosotros tenemos que cuidarnos, de los lobistas. Son los que buscan, negocian. Tenían una asociación de lobistas, o de cabilderos, le llaman ellos, en donde ellos conseguían todos los reales del mundo para las campañas presidenciales. A Ronald Reagan decía, me falta dinero. Aquí está el dinero. Y así, ofreciéndole negocio a los grandes millonarios para cuando llegara Ronald Reagan al poder, incluso de las grandes transnacionales de armamento. O sea, la industria armamentista, la industria farmacéutica, la industria petrolera, financiando a estos títeres. Financiando. La demostración de hoy, culmino con esto, les está dando una cachetada al imperio, porque si ellos pensaban que este pueblo tiene miedo, están equivocados. Están equivocados. Y miren que tengo un decálogo de las formas en que ellos conspiran. Por ahí anda una, que no la voy a hablar, en su momento. En su momento lo diré. Pero tengo un decálogo, compadre, de cómo conspiran. Y este pueblo sigue estoico, amante,
respetuoso del legado del comandante Chávez, amoroso, movilizándose. Repito, para la carnetización de un solo partido político. Que no se nos olvide esto. Bien, vamos con el GAN de Lima. Yo hice un video donde hay una respuesta a todos y cada uno de esos presidentes. Desacreditados, deshonestos, lamebotas, toditos entregados al imperialismo norteamericano y pretenden, ya el mismo Salas Romer no dice ayuda, crisis humanitaria, ni ayuda humanitaria, no. Él está clarito, él dice injerencia humanitaria. Yo no sabía que injerencia era una cosa bonita, ¿no? Un adjetivo bonito. Pero bueno, vamos a ver rueda. Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile el 23 de enero del 2018, con el fin de seguir evaluando la situación en Venezuela. 1. Rechazamos la decisión del gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales, y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición. Los historiadores tendrán que escribir esta etapa y quedarán registrados en la historia de la indignidad los presidentes y cancilleres que formaron este bodrio llamado Grupo de Lima. Es un grupo que existe y no existe, que saca comunicados y que pretende que lo que ellos sacan sean órdenes para que nosotros en Venezuela los cumplimos. No, en Venezuela mandamos los venezolanos, no manda el Grupo de Lima, no manda Pedro Pablo Kuczynski ni Santos. En Venezuela manda el pueblo, las instituciones, los venezolanos. En Venezuela hay un presidente y se llama Nicolás Maduro, no Juan Manuel Santos. Ellos se irán secando. Son los gobiernos más impopulares del planeta. Pero Pablo Kuczynski tiene menos de 2 años en el poder y tiene 75% de rechazo. Y de acuerdo a las encuestas en Perú, el 56% de los peruanos quiere que renuncie, que se vaya. Kuczynski. Juan Manuel Santos sale de la presidencia de Colombia con 80% de rechazo popular. Mauricio Macri tiene 66% de rechazo popular en Argentina. Son los gobiernos más antipopulares, los gobiernos capitalistas de la oligarquía de la región. Y para mí es un honor que la oligarquía de la región haga lo que hace contra mí. Tengo un escudo, la bendición de Dios, las oraciones del pueblo. Y Venezuela se ha salido adelante. Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada. Gracias a Dios, tenemos un país total y absolutamente independiente. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, en las últimas 2 décadas, los estados centroamericanos descuidaron el crecimiento acelerado de la desigualdad. Esto quiere decir que el crecimiento económico y las nuevas oportunidades benefician casi exclusivamente a las personas con poder adquisitivo mayor, mientras que los pobres se ven reducidos a las pequeñas oportunidades que con suerte podrán hallar. El siguiente es el panorama real de Latinoamérica. Naciones como El Salvador, Uruguay, Perú y Argentina, aunque no tienen una condición óptima, por lo menos sostienen el crecimiento de la desigualdad, uno de los retos del siglo XXI. Finalmente, naciones como Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Brasil y Chile tienen un nivel de desigualdad grave que equiparan incluso al promedio de desigualdad de África. Guatemala es el 4º país más desigual a nivel latinoamericano y 9º a nivel mundial.
De acuerdo con el Banco Mundial, Guatemala consiguió una reducción de la pobreza del 5% a inicios de este siglo. Sin embargo, para 2011, los índices volvieron a subir hasta llegar a cubrir a más de la mitad de la población, particularmente en las zonas rurales, en donde 8 de cada 10 personas son pobres. La desigualdad sigue siendo una de las más elevadas de Centroamérica, solo por detrás de Honduras. Según el Banco Mundial, Honduras tiene un 64.5% de la población en situación de pobreza y casi la mitad de ese porcentaje vive con menos de $2.5 al día. Uno de los problemas más graves es la escasa recaudación fiscal. Esta nación tiene el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo en relación con el tamaño de su economía. Otro caso centroamericano preocupante es el de Panamá, la nación con mayor crecimiento de la región en el último quinquenio, junto a Nicaragua y Costa Rica. Un 25% de la población panameña no tiene servicios sanitarios, un 5% no tiene agua potable, un 11% sufre de desnutrición y otro 11% vive en casas con pisos de tierra. Una realidad oculta tras los megaedificios y megaobras de la capital. En Guatemala, cientos de niños entre 9 y 13 años de edad son alquilados por sus padres a redes de trata de personas que los explotan para vender todo tipo de productos en las principales calles de la ciudad capital. A cambio de ello, sus progenitores reciben un pago en promedio de $35 semanales. Según las investigaciones de la Unidad contra Trata de Personas de la Policía Nacional Civil, los menores no gozan de ningún tipo de remuneración económica por su trabajo. Perú. El mar, las extensas playas y el buen clima hacen de la capital del país un lugar idílico. Edificios de lujo inundan la costa y los cerros, desde donde sus habitantes disfrutan de vistas privilegiadas. Pero no demasiado lejos hay otra Lima, una realidad a la que muchos dan la espalda y ponen fronteras. Este extenso muro separa mansiones millonarias de la más absoluta miseria. Aquí el agua es más cara y las casas se venden sin garantías de convertir al comprador en propietario. Vivir a este lado del muro los convierte en peruanos de segunda. Es el alto precio de la pobreza. Buenos Aires, durante décadas ha sido la referencia de una capital con bellos edificios y amplias avenidas. Puerto Madero es la zona más cara y atractiva de la ciudad moderna. No deja de ser admirable. Sin embargo, mientras uno disfruta de la ciudad, en las calles surgen contrastes terribles. Familias enteras que viven y duermen en las aceras, sin techo, sin hogar. No son mendigos, no están pidiendo dinero, son gente en muchos casos que eran de clase media, pero luego no pudieron pagar los arriendos o aún mucho peor, no pueden siquiera pagar el transporte hasta sus hogares, en la lejana periferia. Así que, con sus muebles de sala y colchones de sus camas, viven en las calles. Padre, madre y sus pequeños quienes viven en la calle. Los padres trabajan en algún oficio, como electricistas, obreros de construcción o cuidando carros. Y es que justamente ha decaído el empleo en la construcción y otros servicios, por lo que alternativas no tienen. Según un reporte de diario El País de España, informa que en Argentina, solo durante el primer año de gestión de Macri, hay 1,5 millones de nuevos pobres y 600.000 indigentes, sobre todo por la inflación y recesión. Libro de cabecera. Este hombre a veces trabaja de electricista, le gusta leer y espera algún cambio. Votó por Macri, esperando el anhelado cambio que solo ha profundizado su miseria. Tú dices que el presidente actual les traicionó, ¿por qué? Y porque es corrupto. ¿Es corrupto? Bien corrupto, que todos los días aumenta. Todos los días aumenta algo. Aumenta algo. Y con eso te digo todo. Uno no es tonto, cae de un cato. Uno se da cuenta la vida, loco. El que gana 10.000 pesos no le alcanza para nada. Entonces tendríamos que ver un poco más parejo, que el sueldo sea algo acorde a lo que está la vida.
no puedo pagar nada, tipo, ahora el año que viene me pasa que me va a tener que ir para el conurbano, porque acá en Capital está cerca del laburo, no lo puedo costear. Es un país, no creo que llegue a terminar el mandato Macri, la verdad, sinceramente. Y así, ante la mirada indiferente, la pobreza se extiende en las calles de Argentina, sin saber cuántos entran a vivir en ella, producto de la destrucción del empleo y políticas sociales cada vez más inexistentes. En los programas sociales como el Plan Familia aumentaron la desigualdad en Brasil. 3,6 millones de brasileños podrían regresar a la pobreza extrema por debajo del umbral de los $44. Son datos que solo se contabilizan desde finales de 2016. Leticia Miranda vendía periódicos por las calles. Con eso podía pagarse un apartamento. Cuando perdió su empleo hace 6 meses, acabó mudándose a este edificio abandonado. Mi vida era maravillosa, pero desde que llegué aquí solo hay tristezas. Yo tenía un trabajo y mi vecina aquí también era una buena amiga en ese trabajo. Yo trabajaba. Es un ejemplo de algunos de los brasileños que había alcanzado la clase media y que vuelven a ser pobres. Uno de los motivos es el enorme desempleo que en julio se situaba en el 13%, una cifra muy lejana al 4% de 2004. Además, los recortes en algunas partidas sociales podrían exacerbar esas diferencias. En este contexto, la figura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva está en ascenso como salvador de esa clase media. La mala distribución de las riquezas en Latinoamérica le ha ganado el título de la región de mayor desigualdad del planeta. En Colombia la pobreza es un fenómeno recurrente. En varias de sus regiones no hay servicios públicos y el acceso a la educación y la salud es muy escaso o prácticamente nulo. Un corregimiento de descendientes esclavos es el punto de referencia que escogimos para visibilizar la pobreza colombiana. Para ellos, este fenómeno es lo más trágico que se les puede presentar en la vida. Ser pobre en Colombia es grave, muy grave. Es la desigualdad total que hay desde el mismo Estado, la falta de oportunidades para avanzar, la falta de un territorio donde las comunidades negras puedan seguir desarrollándose y mantener la permanencia territorial. La educación aquí para nosotros los pobres ha sido un poco mala. Los jóvenes prácticamente el acceso es poco. Para entrar ellos a una universidad les cuesta mucho. Imagínate por qué. Porque primero que los recursos no están. Segundo que como hacemos estrato 1, estrato 0, como dice el otro, imagínate, ni siquiera lo voltean a ver. Es grave, no hay oportunidades. Hoy sentimos en estos momentos, nosotros sentimos todo lo que nos ha podido generar, y es que ya nuestros hijos están en pandillas, ya nuestros hijos están en el sicariato. Si la salud en las grandes urbes del país es deficiente, ¿qué se puede esperar para las comunidades más olvidadas por el Estado? En la parte de la salud, hemos visto a nuestros viejos, se nos han muerto en las manos en la playa, porque el centro de salud de la comunidad, el centro de salud que nos atiende, queda a 3 kilómetros de donde estamos nosotros. No hay oportunidad de que esta población se le atienda. Los jóvenes también tienen pocas oportunidades para trabajar. Eso trae consigo que la alimentación sea muy precaria en todo el núcleo familiar.
tenemos que estar en alternativas con ollas comunitarias, sobre todo para poder que los niños coman algo. Autoridades hallaron los restos de 11 personas que habían sido reportadas como desaparecidas este año. Las primeras investigaciones señalan que las víctimas, entre ellas un niño, habían sido reclutadas por grupos armados ilegales en Bogotá. El Estado en cabeza del ministro de Defensa reaccionó. En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa suministró dos informaciones importantes, pero contradictorias. Por un lado, aseguraba que los jóvenes habían sido muertos en combate. Es decir, el ejército habría dado de baja a supuestos guerrilleros. Aparentemente fueron entregados a la medicina legal por el ejército como muertos en combate sin identificación, o sea, NN. Por otra parte, a través de la misma declaración, el ministro de Defensa aseguraba que el Estado y él, como ministro, no toleraría ninguna violación a los derechos humanos. Queremos dejar muy bien claro es que el Ministerio del Alto Mando no tolera ningún tipo de violaciones. ¿Qué información tenía el ministro que le permitía hablar de violación de derechos humanos y de muertes en combate al mismo tiempo? El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Graves revelaciones fueron presentadas en el Congreso sobre jóvenes reportados como desaparecidos y registrados como muertos en combate por el ejército. Informes oficiales señalan que serían más de 100 los que corrieron la misma suerte de los reclutados en Soacha y cuyos cuerpos aparecieron en el norte del Santander. Las denuncias abren la posibilidad de que las muertes estén asociadas a falsos positivos. El ejército colombiano, el encargado de la seguridad nacional, reclutó y luego asesinó a decenas de jóvenes de zonas pobres como la de Soacha. Recuperen la sindéresis. Yo inclusive me atrevo a lo siguiente. Yo ratifico y estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales. Si ustedes quieren hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela y hablemos de América del Sur y de América Latina. Yo le digo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, con los que tengo diferencias absolutas, convoque, atrévase, no me tenga miedo, presidente Macri. Convoque como presidente de UNASUR a una cumbre de los países de UNASUR y yo voy a esa cumbre y nos vemos las caras. Y voy a defender la verdad de Venezuela. La llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico contra Venezuela y la revolución bolivariana. Así lo digo, un racismo ideológico, si cabe el término. América Latina es diversa y debemos aprender a convivir en la diversidad de las culturas, de las ideas políticas y de las ideologías existentes, producto de las luchas de nuestros pueblos de todos estos años. Debemos aprender, reaprender. La derecha tiene que reaprender. Hacer el curso básico de tolerancia política, de democracia, de tolerancia ideológica. Señor Santos, el señor Kuczynski, el señor Macri tienen que hacer el curso básico de democracia y tolerancia ideológica y política. No digo Temer, no, de Temer no digo nada porque Temer no es presidente electo. Temer es un usurpador de la presidencia de Brasil. Fíjense, vamos a ir por partes. Yo quise hacer este video porque a estos gobernantes hay que responderles con su situación interna en cada uno de esos países. Hay un artículo que fue puesto, el artículo 1, en la creación de la Sociedad de Naciones, es decir, de la Organización Nacional de, la Organización Mundial, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. El artículo 1 habla sobre la autodeterminación de los pueblos y los derechos iguales de todos los pueblos. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque allí se repartieron la botija. Crearon la Sociedad de Naciones y crearon una cosa que es antidemocrática, que es el derecho a veto. De 4 o 5 naciones. Eso es antidemocrático. Eso no tiene nada de democrático, señores. Empezando por allí.
la autodeterminación de los pueblos, señor Santos, señor Kuczynski y todos los demás presidentes de ese gang. Pero hay una cosa con la que nosotros, como pueblo, tenemos la oportunidad de responderle a estos señores. Como pueblo, escúchese bien lo que les voy a decir. Primero que nada, si tuvieron o no tuvieron cada una de esas naciones crecimiento económico, lo tuvieron en condiciones normales. Normales, dependiendo, como todo país capitalista, de los vaivenes de Wall Street y de la Reserva Federal. O sea, así, a nosotros, con todo y bloqueo, con una hiperinflación inducida, con un asedio económico, bloqueo financiero, bloqueo comercial, y nosotros así todo tenemos más alto índice de desigualdad, más bajo índice de desigualdad que cualquiera de esos países. Ven ustedes. ¿Quieren ver un dato? Este recientico, nada más, Colombia. Los porcentajes de población colombiana de acuerdo al ingreso. De acuerdo al ingreso. El 53%, que es la pobreza extrema, se reparte, del total de las ganancias, se reparte el 53%, se reparte una mínima parte. Y el 0,01%, que son los estratos de potentados promedio, 1.133 millardos. Ustedes recuerdan que Milton Friedman, connotado autor de la economía neoliberal, decía que ellos tenían que ganar mucho dinero como llenar un vaso de agua y lo que se derramaba era lo que caía. Aquí nunca se derrama el vaso de agua porque es un pozo sin fondo. Yo el otro día les presenté un video de cómo la élite o la élite mundial se mete cada día más todos los millones del mundo y hay más pobres. El crecimiento de pobres. Todos estos países, vamos a empezar, por ejemplo, hoy o hace 2 o 3 días, le dieron libertad a Martinelli en Estados Unidos. ¿Saben quién es Martinelli? Él fue el presidente panameño, ese presidente panameño, que salió por corrupto, atacaba a Hugo Chávez, salió por corrupto y fue preso, por corrupto, por ladrón, es la palabra. Y Martinelli fue el que revertió el Tratado del Canal de Panamá, firmado por Torrijos, en donde supuestamente las tropas norteamericanas tenían que abandonar 10 años después de ese tratado. Creo que fue en el año 2000 que se entregó, 10 años después. Y ese Martinelli permitió que se instalaran más bases militares en Panamá. Igual como entre Uribe y este vagabundo que está ahora mismo en Colombia, permitieron, ojo, en el Congreso echaron para atrás lo de las bases militares, pero las bases militares funcionan, están allí. ¿Por qué? ¿Cómo le respondes tú a tu papá, a tu tío, al tío Sam? Si tú estás casado con él y te babeas cada vez que lo ves. ¿Cómo le dices no te acepto una base militar? Nosotros sin bloqueo, ellos sin bloqueo tienen altos índices de pobreza. Y nosotros con bloqueo estamos trabajando todos los días para que a la población le llegue con todo y bloqueo comercial, con todos los problemas que tenemos. Y ahí la respuesta del pueblo fue hoy para la inscripción, para la carnetización de un
de un partido político la movilización que hizo el pueblo. El presidente habla de racismo ideológico. Yo voy más allá. Lo que se ha implementado por parte de ellos es una campaña similar a la que tiró McCarthy contra el comunismo en Estados Unidos, que le costó la carrera, le costó la vida a muchos personeros importantes, escritores, directores, artistas en Estados Unidos, cuando se impulsó el macartismo en Estados Unidos. Las clases medias nuestras, sobre todo los opinadores, o como dijo Salas Romer en una entrevista que le hicieron, ya la van a ver, pero no pasé esa parte. Cuando llegó, Salas Romer dice que se encontró en el Venezolano TV en una pequeña Venezuela, porque todos, absolutamente todos aquellos que viven embasurando a Venezuela afuera, diciéndose venezolano, él se sentía en una pequeña Venezuela. El señor Salas Romer. ¿Qué han hecho ellos? Patricia Poleo, Marianela Salazar, el Lara, yo no sé qué, toditos los opinadores en redes. En Venezuela hay que intervenir. ¿Quién en su sano juicio, señores? Pueblo de Venezuela, yo les hago una observación, una pregunta. ¿Quién en su sano juicio espera que otro país o una fuerza multinacional guiada por los gringos se atreva a entrar en suelo venezolano? ¿Quién en su sano juicio siendo venezolano? Eso no pasó ni siquiera cuando la época de Cipriano Castro, donde sus más acérrimos enemigos, en el momento en que vieron que las potencias estaban tratando de bloquear a Venezuela, todos se levantaron a favor se levantaron como uno solo a favor de Venezuela. Estos carajos están en Miami hablando a cada rato de Venezuela y diciendo cómo deben intervenir o no. Y parece que se convirtió en Miami, se convirtió en una fuente de trabajo, una fuente económica, hablar mal de su propio país. Vamos a ver este video de los mayameros. Ruede. Mira, no es gratis que estemos rodeados los venezolanos por fuerzas militares de países amigos. Están utilizando también, utiliza esta diáspora para también infiltrar allí personajes impresentables, terroristas, narcotraficantes grandes o pequeños, desestabilizadores, fundamentalistas, que muchos tienen sus pasaportes venezolanos, dicen ser venezolanos, y resulta que van a sembrar el terror en Occidente desde el territorio venezolano. Hay terremotos dentro de las organizaciones políticas, se están debatiendo sus propias militancias, porque la inmensa mayoría sabe que la salida no es electoral, que va a ser constitucional, que ojalá y sea pacífica, pero que no va a ser electoral. No se desesperen, ellos están inflando la noticia. Su recomendación, Wilfredo, es que la gente no contribuya a inflar eso, es decir, que si el tema de las tanquetas, que yo he tratado aquí como de minimizar esos temas, porque realmente, como yo sé cómo funcionan esas cosas, yo sé que ahí no va a haber una intervención inmediata. ¿Tú crees que la gente no debe servir para difundir ese tipo de imágenes y de información, pues para repetirlas? Lo que ellos dicen, yo les voy a recomendar que lo saquen se pongan unos guantes y lo saquen quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque te van a tratar de minar tu esperanza. ¿En qué sentido? Te van a frustrar porque tú vas a estar viendo todos los días, te vas a asomar al balcón, oye, no veo todavía los aviones, los gringos no vienen, los colombianos no lo veo pasando para acá, los brasileños como que se quedaron en Boavista. No, ese no es el objetivo. El objetivo nuestro es pedir ayuda, esa injerencia humanitaria, llevar los pasos adelante, que esos pasos se cumplan para que entonces sí podamos ver
o unas Fuerzas Armadas Nacionales que digan, coño, me van a eliminar y me van a sacar y me van a desaparecer, como lo que salió en el video de hace unos meses, Maduro pidiendo cacao al Papa. O mejor, yo como que voy a entregar a estos tipos y vamos a ver cómo negociamos. La Guerra Fría no ha terminado, denunció la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen en un foro sobre amenazas contra Estados Unidos en el hemisferio occidental. Cuba ha fortalecido su relación con adversarios de Estados Unidos, indicando nuevos acuerdos de cooperación con Irán y negociaciones de nuevos acuerdos energéticos y proyectos de infraestructura con Rusia. El consultor de seguridad Douglas Farage explicó la dinámica. Los gobiernos bolivarianos que están completamente criminalizados, ellos no podrían existir y funcionar con los iraníes, con los rusos, con los otros grupos de afuera, ni con los carteles, si no fuera por el apoyo de la inteligencia, de la logística y de base sólida en Cuba que tienen. Venezuela también es vista como una amenaza seria para el hemisferio, a juicio del ex embajador de ese país ante la ONU, Diego Arria. Los Estados Unidos durante mucho tiempo han estado mirando, no con indiferencia, pero no dándole la suficiente importancia a lo que significa tener un narcoestado a 2.000 millas de los Estados Unidos. Pero fueron las advertencias sobre Colombia las que sonaron inesperadamente las alertas durante el evento organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia. El activista boliviano Hugo Hacha indicó: Si son escépticos de las posibilidades de que las FARC se conviertan en el gobierno legal de Colombia, piensen de nuevo. Cuando Evo Morales y su organización comenzaron por este camino hace décadas, el primer éxito que tuvieron fue tener solo 2 representantes. 3 ciclos electorales más tarde eran el gobierno legal de mi país. Ese es un peligro real, claro y presente para Colombia. Muchos dicen Colombia porque estamos a días de unas elecciones de Congreso, a meses de unas elecciones presidenciales. Hay quienes dicen esto es imposible. Yo recuerdo lo mismo que lo decíamos hace 20 años atrás los venezolanos cuando los cubanos nos decían van por ese camino. Su evaluación de lo que está ocurriendo en este momento. Mi evaluación es en el perfil que más o menos tú has dicho. Colombia en verdad en este momento tiene una amenaza latente en lo que se está llamando el castrochavismo. Digamos en un evento en que vaya a ser presidente el señor Gustavo Petro, que viene encabezando las encuestas, pues eso no querrá decir de que al otro día Colombia ya está dentro del castrochavismo. Pero eso es ya la primera base que se estaría poniendo para un proyecto que tiene la izquierda latinoamericana de, a través del proceso electoral, escalar esas posiciones y ir empezando a desmontar el reloj de la democracia por dentro. Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 e intentará hacerlo nuevamente en las elecciones legislativas de 2018. A esa conclusión llegaron funcionarios de inteligencia de alto rango durante una audiencia de la Comisión de Inteligencia del Senado. Parece una broma, pero eso es lo que va diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en su gira por el continente. Y lo que es más grave, con bastantes medios y gobiernos tomándoselo en serio. ¿Los colombianos están por lo menos empapados de la situación? Respondo con esto. En una encuesta de ahora del 2 de febrero, se le preguntó en una de ellas, que se hacen en Colombia en tiempo electoral, si creían que Colombia estaba amenazada por el castrochavismo. El 58% dijo que sí. Si Maduro logra hacer la elección presidencial, se fortalece más, le queda más difícil a la comunidad internacional. Por eso yo creo que es urgente decirle a las Fuerzas Armadas de Venezuela, ustedes tienen allí una democracia derrotada, una crisis humanitaria tan grave como la que se ha presentado en Ruanda, en otros países. Es la hora de que actúen, remuevan la causa de esa crisis que es la dictadura socialista. ¿Coincidencia? Dicen que en política no hay coincidencia. Vamos a ver, antes de presentar a nuestros 2 generales que tenemos aquí esta noche, lo que dijo el senador, lo que escribió el senador Marco Rubio. En un tuit dijo: el mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia removiendo al dictador. ¿Coincidencia? Coincidencia que Macri haya dicho que no reconoce el proceso electoral al que quiere llevar Maduro a Venezuela. PPK del Perú también. No, no es coincidencia esto, ni tampoco podemos decir que fue fríamente calculado. Es el producto de una sumatoria de eventos que ha llevado a esto.
y que coloque en una posición muy difícil a Maduro. Ahora bien, quienes ultimaron al generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina fue su círculo íntimo, sus compadres y hasta sus familiares. Hasta el esposo de una sobrina, que era Pupo Román, estaba en la conspiración, que era el jefe de Estado Mayor. Hemos visto eso en Salvador Allende, en el momento que empiezan a bombardear la moneda, dice, ¿dónde está Augusto? ¿Dónde está Augusto? Que llamaran a Pinochet, su hombre de confianza. ¿Pudiera confiar plenamente Nicolás Maduro en Vladimir Padrino? Yo creo que no. Yo creo que ellos no confían plenamente, aunque Vladimir Padrino es hijo de un exguerrillero de los años 60 y él fue infiltrado en la academia militar, al igual que Chávez, pero él es menos antiguo que Chávez. Nosotros estamos llamando al diálogo, yo no sé cuántas veces. El presidente Nicolás Maduro, yo creo que ha llamado al diálogo más de 500.000 veces. Cada vez que él ha hablado con referencia a la oposición venezolana, lo llama a dialogar. Vean ustedes el alto sentido de responsabilidad revolucionaria que tiene nuestro proceso. Nosotros, después de 18 años en el poder, todavía, cada vez que vamos a hablar con la oposición venezolana, y sabiendo que son minoría, lo hemos llamado al diálogo. Siempre. Desde el principio, primero con el comandante Chávez, y ahora se ha multiplicado ese llamado al diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, ¿cuál es la exposición permanente, no solamente de los grupos de Miami, sino del Grupo de Lima, o del GAN de Lima, de un sector de la Unión Europea, que no son todos, de sectores reaccionarios? ¿Cuál es el llamado? Al exterminio de la revolución bolivariana. No hay términos medios. Olvídense. Ellos no nos reconocen como revolución, no nos reconocen como gobierno, menos nos van a reconocer como fuerza política. Y la idea permanente en los cerebros de estos señores es exterminio de todo aquel que diga que es chavista. Exterminio desde abajo, desde las capas más bajas del pueblo llanito, por allá, del que está en San Blas, el que está por allá en Antímano, el que está por allá por Macarao, el que está... Desde ahí hasta las clases medias, el que diga que es chavista tiene que ser eliminado. Porque están considerando, en Miami lo consideran así, y eso lo considera la derecha venezolana, que nosotros somos un tumor, un cáncer que hay que extirpar. Vean tremenda democracia la que ellos nos demuestran todos los días. Tremenda democracia que ellos exponen. Fíjate tú, con una Nito Pérez Osuna, hablando de ya el día está próximo, así decían los gusanos en Miami, de Fidel. Así lo dijeron. Ya va a morir, ya lo van a sacar. Pero no solamente eso, sino que en Estados Unidos, específicamente en la Florida, o como le dicen ellos, en Florida, se hace un llamado por parte del señor Oscar Haza, un llamado velado a que se asesine al presidente de la República. Te cita 2 casos. Uno a Trujillo, dictador de República Dominicana. Y te cita a Salvador Allende. Y en ambos casos te citan a 2 traidores, a los traidores familiares de Trujillo y al traidor Augusto Pinochet, que luego hundió en la miseria
en el terror y el genocidio al pueblo chileno. Esos son los que ellos defienden. Las posibilidades, las vías democráticas que ellos defienden para que se instale una dictadura en Latinoamérica, porque no tienen, yo les decía ahorita, le hablaba en términos económicos, no tienen posibilidad de mantener un sistema neoliberal capitalista o capitalista a secas. No tienen posibilidad de mantener un sistema capitalista en pueblos que ya entendieron que hay un camino de liberación. No lo pueden hacer. Entonces la única fórmula es, primero, porque lo creen así, vamos a determinar la causa. La causa del movimiento revolucionario bolivariano, que dicho sea paso, lleva el nombre del padre de la patria, Bolívar. La misma, escuchen bien, el mismo término que borraron de la Constitución en el año 2002, que era República Bolivariana de Venezuela, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, libérrimamente elegida por el pueblo venezolano. No hay una Constitución que se haya leído más. Ellos en 2002 la borraron, dijeron República de Venezuela. Borraron a Bolívar, lo bajaron del cuadro cuando estaba juramentándose el dictador. Lo metieron el cuadro en un baño. Eso en primer término. Es decir, borrar cualquier corriente de izquierda y acusarla de castrochavismo. Chávez es un fantasma que va por toda América Latina. Y no es un fantasma, es un ángel hermoso que va por toda América Latina. Y los pueblos lo saben. Por eso es que es la tremenda responsabilidad que tenemos como revolución de que esto no se nos caiga bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Nosotros somos hijos de libertadores. Y como tal nosotros tenemos que responder como libertadores. Ejemplo tenemos bastante. Ejemplo tenemos bastante. En cuanto a lo del afán, me disculpo ante mi general en jefe, el ministro de la Defensa, Padrino López, porque estos carajos no saben lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, definitivamente no lo saben, y ese es uno de los problemas más graves que tienen ellos. Decía el otro día, creo que fue Diosdado, decía, habrán individualidades, en la viña, de todo hay en la viña del Señor, pero nuestra Fuerza Armada cambió, y cambió para siempre. Porque no es que cambió, yo quiero que entendamos esto, no es que cambió durante el periodo de Chávez, no, era antes de Chávez, ya habían militares nacionalistas que veían con asco lo que pasaba en las cúpulas de Acción Democrática y COPEI. Y allí se fue germinando ese nacionalismo, ese bolivarianismo, que luego arranca con Chávez, con toda la fuerza, el 4 de febrero en la rebelión armada militar de 1992. Se instala en el poder, año 98-99, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y venimos trabajando y avanzando. Ante nada más y nada menos que la hegemonía del imperio. Nosotros somos audaces. Cuando nosotros defendemos a Chávez somos audaces. Pues Chávez, por allá por Canadá, en Quebec, en un momento en que el socialismo ya no se hablaba y era lo peor que uno podía hacer, hablar de socialismo, Chávez desde allá, desde Quebec, dijo no al ALCA, no a la desigualdad, no a eso, porque por eso es que yo cito el artículo 1 de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, que es la libre determinación de los pueblos. En cuanto a Colombia, ellos hablan de una diáspora. Miren, no hay un pueblo, no hay un gobierno, o gobiernos, o una oligarquía reinante como la colombiana que haya tenido más desplazados en el mundo como en Colombia.
desplazados, asesinatos, secuestro, droga. 92% de la cocaína que consume Estados Unidos se produce en Colombia. El otro día yo hice aquí, saqué unos numeritos. Miren, el otro día yo saqué unos numeritos aquí. En Venezuela, nosotros tenemos más de 3,5 millones de colombianos. Nuestros. Colombianos nacidos en Colombia, que representan el 11.46% de la población de Venezuela. En Venezuela hay 1.543.000. Bueno, es una cifra exacta que tiene el que me lo mandó. De segunda generación nacidos aquí en Venezuela, hijos de colombianos. Y ellos nos van a hablar a nosotros de diáspora. Hay 474.000, casi 475.000 colombianos de tercera generación, nietos de los que llegaron aquí. En total, entre colombianos y descendientes de colombianos, tenemos más de 5,5 millones de colombianos. ¿De qué diáspora hablan? Si este país los recibió con amor. Otra cosa, sacan unas cuentas rarísimas, unas cuentas que, bueno, no, que hay 4 millones de venezolanos en la calle, en el exterior. Eso es mentira. En NTN 24 ya no se ruborizan ante las cantidades. Pasan 50.000 venezolanos todos los días para Colombia. Saquen la cuenta. Oye, no sean tan torpes, porque es que pareciera que nosotros fuéramos idiotas. 50.000, multiplíquelo por 30 días. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Y después de 30, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, nos desalojan, aparte de eso, aparte de que nos pudieran desalojar Venezuela, pues, o sea, ya Venezuela no tuviera habitantes. Vean ustedes hasta el punto de desesperación que tienen estos grupitos. Si no, vean ustedes, supongan ustedes que sean los 50.000. ¿De verdad ustedes creen que el gobierno de Colombia va a atender una crisis o diáspora, como ellos le llaman, de ese tipo? ¿Cómo? Sí, en Colombia la gente paga hasta por caminar, paga impuestos hasta por caminar. Un taxista paga 3 seguros de taxi. Uno anual, uno mensual, uno trimestral. La gente en Colombia muere de mengua, de hambre, mientras los que imponen ese gobierno capitalista, pero del más perverso, se enriquecen cada día más. Vaya, métase a una operación una atención de salud a un pobre en Colombia. Búsquelo. Búsquelo. Esto ha ido provocando, incluso, esto se les está revirtiendo a ellos, a cada uno de estos medios de comunicación, en cada uno de Perú, de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Honduras, se les ha ido revirtiendo. Costa Rica, porque ya la gente que está pasando hambre, los nacidos en esa patria, los costarricenses, los hondureños, el común, ya ve al venezolano como un invasor, como un hombre que le va a quitar el trabajo, y eso ha creado roces terribles, culturalmente hablando. Usted se mete en las redes y usted ve que los insultos van y vienen entre ellos. Entre ellos. Ya no aguanto más a los venezolanos aquí. Nos vienen y nos quitan nuestro trabajo. Y una cosa, con la cuestión de los estereotipos. Gracias a Osmel Sousa y gracias a Venevisión, que las mujeres que van para allá, entonces resulta que, por ejemplo en Perú, hay la percepción de que esas mujeres bonitas, lindas, que llegan allá, le quitan el trabajo a las mujeres feitas del Perú. Ojo, eso es dicho en las redes.
dicho ahí en las redes, dicho en programas de televisión en Perú. Entonces han ido creando una guerra de pueblo contra pueblo innecesaria que se les puede revertir. Porque cada pueblo piensa por su tierra. ¿O es que ustedes creen que algún día no van a hacer un Chávez en Colombia? ¿O es que ustedes creen que algún día no va a nacer un Chávez en Perú? ¿O en Paraguay? ¿De verdad lo creen? ¿O en Honduras? ¿O en México? El ataque contra el bolivarianismo se ha convertido en un tema de los medios de comunicación, pero que no se han dado cuenta que es para determinados grupos de estratos sociales. Porque la mayoría de los pueblos adora a Chávez. Lo vieron como una bandera de libertad, de liberación de los pueblos. Y eso ellos no lo van a poder tumbar a punta de mala propaganda o de propaganda perversa. Eso no lo van a poder hacer. Tengo dos videos de Salas Romer, que quiero comentarlos, porque ustedes saben que Salas Romer fue gobernador del estado Carabobo, del estado de la Cociata. Bueno, vamos a ver qué dice el señor Salas Romer. Me pone el primero, el último es el de Panamá. Porque estas bestias, pues son bestias, son fascistas de alma, no tienen alma, se la vendieron a los yanquis. Pero es la forma en que desprecian a los propios pueblos latinoamericanos, a su propio pueblo venezolano. Vamos a ver, rueda. Vienen elecciones en México. Hay quienes pudieran afirmar que existe el riesgo que López Obrador ganase las elecciones, aunque hay quienes dicen que no. Lo que está ocurriendo en Colombia, la posibilidad de que la FARC ya tienen 10 curules en el Congreso de Colombia, de alguna manera, ¿esto no pone en peligro a la región? ¿No debemos nosotros salir de Maduro antes que se produzcan estas cosas? Por supuesto, nosotros requerimos la ayuda de algunas fuerzas, y si hay fuerzas internacionales que han tomado al país por asalto, nosotros necesitamos la ayuda también de aliados internacionales para poderlas combatir. Almagro habrá que hacer una estatua cuando salgamos de esto. Este hombre ha sido uno de los grandes guerreros por la democracia y por la libertad de Venezuela. Las intervenciones de países extranjeros, cuando se trata de liberar una nación, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió en Bosnia, Herzegovina, es no solamente necesaria, sino conveniente. Y yo lo comparo con la inviolabilidad del hogar. Por supuesto, tu hogar, el mío, es inviolable hasta tanto yo empiece a abusar de mi mujer o atropellar a mis hijos o utilizar mi hogar con fines distintos a aquellos. Por analogía, se está planteando la idea, y creo que tiene mucha razón, se llama sutilmente injerencia humanitaria, pero por razones humanitarias, Venezuela no puede luchar solo frente a la presencia de tropas de otros países en nuestro país, entre una infiltración de todos los espacios civiles, incluso la administración pública, las comunicaciones, el sistema electoral, con la presencia también de factores de otros países, de otras latitudes, o sea, no solamente son cubanos, porque me refería a los cubanos. A los iraníes, los chinos. Bueno, los chinos están vendiendo armas, los rusos interesados lógicamente en completar su arco de influencia en el Caribe, los iraníes que traídos por Fidel Castro y Chávez a ocupar posiciones claves a través del Hezbollah en distintos sitios del país. En fin, hay una situación muy complicada en Venezuela que los venezolanos solos no podemos resolver. ¿Están las condiciones dadas y estamos en la época de invasión tipo Panamá, tipo Noriega, tipo Granada? En primer lugar, hay mitos que no se dan en Venezuela.
Venezuela, con todo lo que está ocurriendo, tiene una cultura democrática tan arraigada que sigue pensando el pueblo llano que Venezuela tiene un gobierno democrático simplemente porque se va a elecciones. Así es. También se piensa que Venezuela es anti-yanqui y no lo es. Las encuestas revelan que Venezuela es el país más cercano de Latinoamérica en cuanto a sus sentimientos con relación a Estados Unidos, a pesar del machaqueo en contra de los Estados Unidos. En tercer lugar, yo creo que tenemos que considerar que no ha habido una sola intervención de los Estados Unidos en más de 40 o 50 años. Granada, 1983. Panamá, 1989. Irak, 1991. Somalia, 1993. Afganistán y Sudán, 1998. Yugoslavia, 1999. Afganistán, 2001 hasta hoy. Irak, 2003. Libia, 2011. Siria, presente. Según el geógrafo canadiense Jules Dufour, Estados Unidos ha establecido su control sobre 191 gobiernos que son miembros de la ONU. La conquista, ocupación y supervisión de las diferentes regiones del mundo están apoyadas en una red de bases e instalaciones militares que cubren todo el planeta. Se cree que Estados Unidos tiene más de 700 bases militares en todo el mundo que operan y controlan. Entonces no me digan aquí ahora que no puede un país extranjero, por razones absolutamente humanitarias y respetando acudir al apoyo de un pueblo soberano, porque la soberanía hoy no solo es de las naciones, sino de los pueblos, como lo reza nuestra Constitución, para apoyarnos en el esfuerzo de rescatar la libertad para nosotros, entonces, los venezolanos. ¿Usted sabe que eso que usted está diciendo, doctor Sala, puede salir diciendo, allá está Sala Romer en Miami, justificando una intervención militar extranjera? Que lo digan, a mí no me afecta en absoluto. Yo digo que hace falta una injerencia extranjera, una injerencia provisional extranjera, para que conjuntamente con nuestras Fuerzas Armadas, porque hay elementos positivos en nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas civiles del país, restauremos el orden y hagamos un proceso de transición hasta que nosotros estemos en posición, es decir, sin la presencia ya de las fuerzas extranjeras, hasta que estemos en posición de regresar a una vida normal. Hay un término que nosotros siempre utilizamos que se llama el término malinche. Entreguista. Apátrida. No apátrida porque hayan salido de aquí y no tengan patria porque están siendo perseguidos. No, estos son apátridas porque no sienten para nada su tierra. Este señor nada más insinúa, voy a comenzar por lo último, que nosotros tenemos que hacer como los bebés. Que venga una fuerza multinacional, claro, liderada por Estados Unidos, nos ocupan. Imagínense, según dicen ellos, que incluso va a ser pacífico, ojalá sea pacífico. No, toda intervención es armada. Pero no solamente eso, este señor Salas Romer propone que esa fuerza multinacional tiene que mantenerse aquí por lo menos 4 años. Por lo menos. Mientras nosotros como los bebés aprendemos de nuevo a cómo hacer democracia, del pacto de punto fijo, por supuesto. Ustedes me dirán, vamos a hacer una pregunta aquí, en medio del análisis. ¿Cómo será una intervención de ese tipo? ¿Y cómo será ese aprendizaje durante 4 años? ¿Será como el aprendizaje que hizo Augusto Pinochet en Chile? ¿O como el que hizo Videla en Argentina? ¿O como el que hicieron en Uruguay? ¿O como el que hicieron en Paraguay? O sea, todo aquel que se le ocurra hablar del comandante Hugo Chávez, todo aquel que hable del comandante Hugo Chávez está muerto. Esa es la escuelita a la que nos van a llevar. Una reinstalación, me imagino, de la Escuela de las Américas que estaba en Panamá, la colocan aquí. Es más o menos eso. Y eso lo está proponiendo nada más y nada menos que un miembro de la COSIATA,
que fue gobernador de Carabobo, lamentablemente. Lamentablemente. Por otro lado, yo le agradezco de verdad a Salas Romer que le haya dado el nombre preciso a eso. Eso se llama injerencia. Y eso viola todos los derechos humanos de los pueblos. Cuando se habla de injerencia, se habla de violación de un pueblo, violación del derecho que tiene un pueblo a la libre autodeterminación. Yo le agradezco a él ese lapsus mentis que tuvo, es decir, que se le llama injerencia humanitaria. Y todavía dice que eso es un término suave, como si la injerencia ya de por sí no fuera una violación de los derechos de los pueblos. Por otro lado, vean ustedes qué curioso. Nosotros le hemos enseñado a nuestro pueblo dirimir sus diferencias a través de las elecciones. Durante el pacto de Punto Fijo le funcionó, ¿verdad? Le funcionó a ellos. Irse alternando en el poder mientras esquilmaban, robaban y mataban. Desde el momento en que llega la Revolución Bolivariana, ya la elección para ellos no tiene legitimidad de origen. Por eso yo les decía, que para estos señores que no nos han reconocido como gobierno, que no nos han reconocido como movimiento social, político, social, económico, que no nos han reconocido como poder determinante en la política del país, para ellos es necesario el exterminio. El exterminio. Por eso es que hablan de la ilegitimidad de origen. Es decir, por ejemplo, en el año 2002, cuando se derogó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ellos fue necesario para poder restaurar la democracia, restaurar la Cuarta República. No hay legitimidad de origen. Por último, miren, no, yo este comentario lo quiero dejar para el final, porque creo que va a ser el comentario más ácido que voy a tirar. Pero vamos a ver, porque ellos juegan también a nuestra memoria, y tienen razón, porque la memoria de nuestros pueblos es una memoria frágil, ¿ves? Y nosotros tenemos que estar permanentemente dándole insumo al cerebro de nuestro pueblo para que piense, para que analice, para que saque conclusiones. No es que estamos adoctrinando, no, le damos elementos para que piensen, saquen conclusiones y vean cuál es el problema. El señor Salas Romer se le ocurre decir en este video que en Panamá, cuando entró las tropas enviadas por George Bush padre, bueno, llegaron, tumbaron a Noriega, lo sacaron por narcotraficantes y dejaron que el pueblo panameño, o sea que no hicieron nada, pues ellos no atacaron a Panamá. Vamos a verlo, rueda. Están las condiciones dadas y estamos en la época de invasión tipo Panamá, tipo Noriega, tipo Granada. La única que se recuerde fue entrar, sacar a Noriega, que era el jefe de un cartel de narcotráfico, y llevárselo, dejando al país intacto y estableciendo las bases a partir de la cual los mismos panameños sacaron adelante su país. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos dio inicio a lo que se considera la primera utilización de fuerza desde 1945 no relacionada a la Guerra Fría y el primer empleo de tropas a gran escala en una operación militar en el exterior desde la Guerra de Vietnam, la invasión a Panamá.
los días previos a la ofensiva, se habían registrado varios incidentes entre las fuerzas de defensa panameñas y el contingente de alrededor de 12.000 soldados estadounidenses alojados en bases navales, ubicadas en el Istmo, sobre los que aún hoy persisten reportes contradictorios y sospechas de provocaciones para justificar una decisión ya tomada. Uno de estos incidentes terminó con la muerte de un soldado norteamericano, abatido al traspasar un retén frente al cuartel central de la Guardia Nacional panameña. El episodio fue utilizado como motivo suficiente para invocar el derecho de autodefensa de la Carta de Naciones Unidas y lanzar la invasión. Así, aún sin contar con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU ni de la Organización de Estados Americanos, el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, lanzó la operación Causa Justa. Meses antes, Noriega, un general del ejército durante años al servicio de la Central de Inteligencia estadounidense, había anulado las elecciones democráticas, adueñándose del poder que detentaba en las sombras desde 1983. Pese a las acusaciones por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos que la Casa Blanca esgrimía en su contra y que ya habían tomado estado judicial, Noriega estaba convencido de que sus históricas relaciones con la CIA, sobre todo en la época en la que había estado a cargo del propio George Bush, y la falta de acuerdo dentro de la Casa Blanca, evitarían una intervención militar en Panamá. Hay varias interpretaciones acerca de los motivos de Washington para emprender una invasión de estas dimensiones. Aunque algunos analistas afirman que estaba en juego el control del canal transoceánico, otros creen que las razones tienen que ver más con la política doméstica. George Bush padre era visto como un presidente débil, y los continuos desafíos de Noriega, quien hasta se animó en 1984 a exigir el cierre de la Escuela de las Américas, donde se formaron generaciones de militares golpistas latinoamericanos, eran políticamente intolerables. Considerada como un ensayo de las posteriores ocupaciones militares de Irak y Afganistán, la invasión fue cruenta y desmedida, ya que el ejército del pequeño país estaba casi desmantelado. Con armas, técnicas y equipos de guerra de última generación, el ataque se concentró en los principales cuarteles de la ciudad capital, en los organismos de gobierno y en los aeropuertos. Participaron unos 27.000 soldados y más de 300 aeronaves de combate. El barrio de El Chorrillo, donde se suponía que se escondía Noriega y sus fuerzas leales, denominadas Batallones de la Dignidad, fue casi destruido. Según fuentes del Comando Sur, en los enfrentamientos murieron 23 soldados estadounidenses. No existen cifras oficiales sobre la cantidad de militares y civiles panameños fallecidos, aunque los cálculos de los organismos de derechos humanos hablan de cerca de 3.000. Mil personas perdieron sus bienes y pertenencias, solicitando compensación, aún pendientes, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Otros cientos fueron detenidos en campos de concentración. Noriega logró ocultarse y buscar asilo en la Nunciatura Apostólica. Luego de intensas negociaciones, el 3 de enero de 1990 se entregó a las autoridades estadounidenses. Unos días más tarde, Guillermo Endara, ganador de las elecciones de mayo de 1989, juró como presidente de Panamá en la base estadounidense de Fort Clayton. Creo que todo ha vuelto a la normalidad. La ocupación apenas sigue en pie. No se ve ni se siente su presencia en Panamá. Sin embargo, si hay uno que otro por ahí, aunque no lo llamaría una ocupación. 10 años después, y al mismo tiempo que Panamá recuperaba la soberanía de la zona del canal, el último soldado estadounidense abandonó oficialmente el territorio ocupado. Durante la invasión, un enorme avión AC-130 Spectre bombardeó el cuartel central con una ametralladora Gatling de 6 cañones que dispara 6.000 balas calibre 60 por minuto. El sistema giratorio de esta ametralladora hace un ruido ensordecedor. Muchos chorrilleros recuerdan ese ruido como el bramido de la vaca que disparaba desde el cielo. 4, 3, 2, 1.
En las primeras horas de la madrugada del 20 de diciembre lo que escuchamos nosotros fue una explosión tan grande que los sismógrafos registraron como un movimiento sísmico de 9 puntos en la ciudad de Panamá cuando empezaron a tirar las bombas grandes, es decir, bombas de 1000 toneladas. Actuaron varias divisiones de helicópteros, de artillería, infantería naval contra un país que tenía un ejército de apenas en formación 5.000 hombres. 5.000 hombres, menos. Es decir, fíjense, era David contra Goliat la relación. Y la primera imagen que yo registro en mi cabeza, dije, esto es Vietnam. Lo puse en la primera nota que mandé a mi periódico. Esto no es Vietnam, pero se le parece. Porque lo primero que vi, un montón de mujeres y niños desnudos, porque hace un calor infame en Panamá, que venían corriendo por el malecón. La primera imagen del desastre que iba a ser esta invasión armada, porque se les dio absolutamente la gana. No había ninguna razón para que invadieran Panamá, como lo ha demostrado algunos de los senadores más serios de Estados Unidos en su momento, ¿no? Hoy, Panamá queda rodeado de bases. Instalan 4 bases aeronavales en un país que no tiene ejército, porque lo destruyó Estados Unidos, no tiene fuerza aérea, no tiene marina. Instalan otras 16 sitios más de defensa que le llaman, con lo cual Panamá va a retomar poco a poco la misma posición que tenía, pero ahora no en una zona pequeña, un enclave, diríamos, fijo del Comando Sur, sino que el país entero rodeado de base. Esa es la realidad que hay hoy. La única que se recuerde fue entrar, sacar a Noriega, que era el jefe de un cartel de narcotráfico, y llevárselo, dejando al país intacto y estableciendo las bases a partir de la cual los mismos panameños sacaron adelante su país. Que estoy bajando una fotografía que quiero enseñar para lo que voy a señalar ahorita. Me interesa. Miren, el mundo está cambiando. El imperio hegemón que ya Chávez y Fidel le habían sentenciado a la muerte, pero todo imperio, según su ciclo, desde su inicio, cenit y caída, dura 100 años. El imperio norteamericano no va a llegar a los 100 años. El mundo está cambiando. Política, económica, social y militar. Hacer lo que se hizo en Panamá sería, voy a citar una frase del comandante Chávez. Yo quiero mostrarle esto, yo le estoy mostrando esto a Salas Romer, para que recuerde, para que no sea mentiroso y recuerde qué es lo que hizo Estados Unidos con Latinoamérica. Qué es lo que venía haciendo en Latinoamérica en su patio trasero, como le decían ellos, con el apoyo que le dio a todas las dictaduras en Latinoamérica. Dictaduras militares. Que no se equivoque con los militares nuestros. Me decía un comandante ahorita, de Yang, me decía, es que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene claro lo que es la revolución, porque somos la salvación del mundo. Y suena así como duro, como grande. Es que es verdad. Nosotros somos ejemplo para las revoluciones en todos los pueblos del mundo. Y cada una con sus características, lo decía Chávez. Cada una con sus características. Voy a citar a Chávez de nuevo. Si a Estados Unidos se le ocurriera, o a estos gobiernitos se les ocurriera la agendita, o se les pasara la peregrina idea de invadir Venezuela,
se les crearía la guerra de los 500 años en Latinoamérica. Entiendan algo, Brasil con Temer es insostenible. Argentina con Macri es insostenible. Porque los pueblos van resolviendo a través de las revoluciones tecnológicas. Les explico algo. Las revoluciones tecnológicas no son solamente un ingreso para los ricos, una oportunidad para seguir enriqueciéndose individualmente. No, porque esa tecnología también ayuda a los pueblos a conocer mucho más rápido todo lo que se viene gestando a nivel tecnológico, social, económico, productivo. Eso en primer término. Segundo, cuando yo les digo que el mundo está cambiando, hay que entenderlo. Mire, sábado 10 de febrero, ya ve, fuerzas sirias dañan un F-15 israelí y lo obligan a aterrizar. Defensa siria derriba misiles israelíes lanzados contra Damasco. F-16 israelí fue derribado por sistema S-200 de fabricación rusa. El Mossad, alarmado por el creciente poderío de Irán en la región. No tienen por qué alarmarse Israel si deja y si echa a un lado su política sionista de intervención en los pueblos árabes. Todos los pueblos árabes han sido sometidos desde hace bastante tiempo por un hijo de Norteamérica. Eso está cambiando. Las relaciones de poder económico, político, social y militar están cambiando. China, poder económico y militar. No es lo mismo atacar a Libia, atacar a Irak o atacar a Siria que atacar a China. Con China Estados Unidos no se va a meter. Corea del Norte no se va a meter. Podrán hablar, podrán vociferar, sacar su ego arriba. No van a poder. Con Rusia tampoco van a poder. La balanza de poder, los poderes están cambiando. ¿Qué van a hacer Estados Unidos? ¿Regresar a Latinoamérica a la época de las dictaduras? ¿Cómo? ¿Con qué se come eso? Nada más que por unos grupos de oligarquías que están ávidos de arrodillarse ante el amo imperial en sus necesidades de recursos naturales soberanos de cada país. No, que pague por los recursos. No nos quiere comprar petróleo. Y eso podía asustar a la Cuarta República. Ahorita, eso no asusta a nadie. Bloqueo financiero. Yo le decía en estos días a un compañero, un camarada, yo no sé, yo creo que nosotros estamos obligados a releer a Carlos Marx por el hecho de las revoluciones tecnológicas. Las revoluciones tecnológicas nos están dando nuevos escenarios. No solamente las revoluciones tecnológicas, sino el creciente desafío a las necesidades de la población mundial, que no admite ya que toda la riqueza esté concentrada en el 1% del mundo. Eso no lo admite, ya no puede. No solamente hay que releer a Carlos Marx. Y esto se lo digo porque yo me he metido en varias páginas que yo antes consultaba. En el año 2004 las consultaba. Ya no puedo consultarlas. Porque no me puedo quedar en el librito de los 70 años, de los 100 años.
¿no? Se están definiendo nuevos escenarios. Eso es igualito que en cuanto a lo económico. La economía no es perfecta. El comandante Chávez nos enseñó a nosotros y nos dijo más de una vez que los números definen, los científicos definen las situaciones, los escenarios. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que nos plantean. Ya el sistema financiero mundial no es hegemón. No es solamente por el hecho de que su dios dólar se está cayendo, sino que hay posibilidades de bypassear ese sistema financiero que fue corrupto, ese sistema financiero que empobreció naciones. Las posibilidades ahora son muchas. El abanico de posibilidades en este momento, a nivel mundial, pues Venezuela no está sola. La gente cree que Venezuela está acorralada. No, no. Nosotros sí estamos bloqueados. Pero el bloqueo nos ha hecho más inteligentes. El bloqueo nos ha ayudado a pensar, a entender. Y mientras nosotros no nos arrodillemos, mientras nosotros pensemos en función de la nación, y mientras nosotros pensemos con Chávez en la cabeza, vamos a ir dirimiendo todas las dificultades. Ah, coño, que tenemos problemas ahorita. Por ejemplo, nosotros debemos entender que los camaradas empresarios, esto es una reflexión mía personal. Los camaradas empresarios son amigos, compañeros, amigos, pero vamos a ser claros, sus objetivos no son iguales a los míos. Su objetivo es ganar dinero. Y el objetivo mío es otro. Es la distribución de ese dinero que él se quiere ganar, a expensas de obreros, a expensas de dólares, a expensas de el Estado. Y no es la primera vez, camarada, que nos hemos sentado a hablar. Yo repito, nosotros nos hemos sentado a hablar hasta con el diablo. Hemos conversado con ellos. Y hemos entendido su punto de vista. Y los hemos ayudado. Y al final ellos terminan metiéndonos una puñalada. Porque su objetivo no es humanista. Son muy pocos contados los empresarios que entienden el fin humanista de una política de Estado. Muy pocos. Y yo diría que son inteligentes, porque eso los preserva. Por eso yo recuerdo cuando María Corina sacó aquello del capitalismo humano. No, el capitalismo no es humano. El capitalismo es el mayor genocida del mundo, del universo y de todos los tiempos históricos. Y lo digo con todo el amor del mundo. A los compañeros empresarios que están en la Constituyente, a todos amigos. Venezuela está primero que cualquier ambición personal de cada uno de nosotros. El pueblo venezolano está primero que cualquier ambición personal de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros. El pueblo está por encima de todo. Eso lo entiende el presidente Nicolás Maduro. Yo al principio hablaba de cabildeo. Y aquí viene mi comentario ácido. Dejemos los cabildeos. La nación está primero. El pueblo venezolano está primero. La única forma de que nosotros enfrentemos tamaña responsabilidad, que no solamente un bloqueo financiero, económico, cultural, social, sino que nosotros entendamos que somos o estamos en la lupa de todos los pueblos del mundo que nos ven como ejemplo. Si nosotros llegamos a traicionar ese ejemplo, pelamos.
Si no lo entendemos, estamos mal. Todas las fuerzas que nos rodean en este momento, del fascismo, del imperialismo, de estos lamebotas, malinches, que están lamentablemente instalados en el poder en este momento, un poder circunstancial. Todos esos malinches buscan es exterminar el mayor anhelo, el mayor sueño que tienen los pueblos, que se llama liberación y autodeterminación, humanismo. Eso es lo que ellos quieren, exterminar. Esto no es un tema de cuánto vas a cobrar tú mañana, o de cuánto dinero te vas a meter por una empresa. Eso no es. El tema es a ver cómo nosotros salimos adelante, y conste, vamos a salir adelante. El presidente Nicolás Maduro, miren, yo voy a terminar con lo que comencé. Me sorprendió, tengo que decirlo, la movilización popular hoy. Y ya les dije mis razones. Pero eso nos dice a nosotros muchísimo del barro del que estamos hechos. Nos dice muchísimo de eso. Nuestro pueblo es un pueblo de vencedores. Y no podemos, bajo ningún punto de vista, decepcionarlos. Hay que andar con ellos. Solo el pueblo salva al pueblo. El 22 de abril, Nicolás Maduro arrasa, y ellos lo saben. Ellos lo saben. Muchas gracias, chao, hasta el martes. Solitario.